relación del PIB con el comercio internacional, ¿no? Nos decía cuál era esa relación. Déjenme ver. Ah, ya está grabando, perdón. Ajá, veíamos esa relación entre el PIB y el comercio internacional. Vimos la relación de la inflación con el comercio internacional y discutíamos que el fenómeno inflacionario, muchachos, pues va a tener repercusiones en el comercio internacional, sobre todo en países como el nuestro, en el que nosotros, pues dependemos de productos importados, ¿no? Entonces veíamos que una inflación de precios interna favorecía las importaciones, pero encarecía las exportaciones. Un incremento de precios a nivel internacional favorece las exportaciones y encarece las importaciones. Lo discutíamos la clase pasada, hablábamos de los diferentes tipos de inflación y cómo se comportaban y, bueno, cuáles eran sus características. ¿Qué vamos a ver hoy, muchachos? Otro de los indicadores que tiene impacto en el comercio internacional y creo que hasta un poco más que el PIB y que el nivel inflacionario, muchachos, no es que los otros no sean importantes, pero creo que este se denota más, es el tipo de cambio. Entonces vamos a colocar como título el tipo de cambio. Ok, ahí está. Déjenme cambiar el color. El tipo de cambio y su impacto en el comercio internacional. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Yo les voy a subir después el mapa, no se preocupen, pero lo que nosotros tenemos que entender aquí, muchachos, es que hay una clasificación del tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben qué es el tipo de cambio? ¿Su definición formal? ¿O qué es el tipo de cambio, muchachos? No es el de cuántas monedas nacionales necesito para comprar, bueno, para tener Ajá. ¿sí, no? ¿Sí era así? Es que no, pero Sí, bien, es hijo, el de, ándale. ¿Cuántas unidades? ajá, Ujú. ¿cuántas unidades de moneda nacional necesito para, comprar una mercancía extranjera, ¿no? Algo así, es que no me acuerdo de la última parte. ¿Y qué vas a hacer el viernes si no te acuerdas de esa última parte? ¿Te pego? No, mis, no, es que tantas cosas de otra que estoy estudiando se me olvidó. Aguas, hijo, acuérdate de eso. Eso es muy importante lo que acaba de decir su compañero Mauricio, muchachos. La definición formal de tipo de cambio, perdón, es cuántas unidades de moneda nacional tengo que dar por unidad de moneda extranjera. Entonces vamos a tener que el tipo de cambio se define los puntos, ¿cómo? Los puntos, el número de unidades de moneda nacional por moneda extranjera. Ajá. Eso es lo que vamos a tener del tipo de cambio. El tipo de cambio, muchachos, se divide en dos tipos. Vamos a tener el tipo de cambio real, perdón, el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cambio? Aquí les voy a poner el tipo de cambio real, muchachos, como ahí lo dice real. ¿Qué vamos a tener? Es el precio de los bienes del país extranjero expresado en términos de bienes locales. Ajá. Es decir, que voy a tomar, no sé, ¿qué les gusta? Voy a tomar algo que se consuma. No sé. Ay, es que aquí nos enfrentamos a la bronca de los bienes. Pero les voy a poner atún. Voy a comprar una lata de atún. ¿Cuánto cuesta una lata de atún en Estados Unidos? ¿Y cuánto cuesta una lata de atún en México?
obvio voy a tener que hacer uso del tipo de cambio nominal, muchachos. Voy a tener que cambiar ese bien a pesos y dividirlo entre cuánto cuesta una lata aquí en México y sacar su equivalencia. Ahorita les pongo la fórmula. El problema del tipo de cambio real, muchachos, es pequeñísimo. ¿Consumimos lo mismo que consumen los estadounidenses, muchachos, los norteamericanos? Pues no, porque tenemos culturas diferentes, ¿no? Tenemos culturas diferentes, patrones de consumo diferentes. No vamos con Estados Unidos, muchachos. Vamos con nuestros vecinos del sur, con Guatemala, con toda Centroamérica, muchachos. ¿Consumimos lo mismo que ellos? No, no lo mismo, pero algunas cosas son similares, ¿no? No es lo mismo, pero algunas cosas son similares. Y con América del Sur, muchachos, con Brasil, con Argentina, con Chile, con todos los demás, ¿tenemos la misma canasta de consumo? No, no. ¿No? Y se los voy a poner así, hasta en términos de nuestro territorio, muchachos, pues tampoco consumimos lo mismo. ¿Ustedes han comido sopa de rata de campo? No. ¿La comerían? Rata de campo, ¿qué? Rata de campo, así, caldito, sopa, así, rata. No. Maestra, pues es tan No. simple. En Brasil el aguacate lo consumen con azúcar y nosotros con sal. ¿Con Por qué? ejemplo, guacamole. Con azúcar como bebida, Con como si azúcar, fuera bueno. licuado. En Brasil. De por sí no me gusta y con azúcar más guácala. Porque ellos dicen que es una fruta. Y tienen razón, Pues, es una fruta. El jitomate también es fruta El limón también. y explota nuestro cerebro. Dios mío, pero bueno. Entonces vean, muchachos, como dicen, no tenemos mismas canastas de consumo. Entonces, el hecho es que es una fruta. Pues es que no le podemos echar azúcar al aguacate. El aguacate lleva salsita. Pero bueno, no nos metamos en problemas. Pero eso es a lo que voy, muchachos, como dicen, en unos lados se consume así. Por decir, aquí en México, muchachos, parte de nuestra canasta de consumo básico son las tortillas. En Centro y en Sudamérica, muchachos, ¿consumen las tortillas como nosotros o son diferentes versiones de la tortilla? hay lugares, hay países donde sí consumen así, pero diferente tipo, diferente estilo de tortilla. De O tortilla, sea, ¿no? la Y hay base. otros lados en los que no. Ujú. Ujú. Y hay otros lugares en los que ni eso, ¿no? Entonces, muchachos, imagínense hacer una comparación a nivel internacional. Es muy difícil. En este caso, muchachos, ahorita les pongo la fórmula, el tipo de cambio real, y esta necesito tú, Mauricio, principalmente tú con tus compañeros, no es tanto el pánico. El tipo de cambio real, ¿cómo se calcula, muchachos? El tipo de cambio real ya generalizado es el siguiente. Es E minúscula, es igual al tipo de cambio nominal por el índice de precios del extranjero entre el índice de precios local. Ajá. E minúscula es tipo de cambio real. E mayúscula es tipo de cambio nominal. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, muchachos. Tipo de cambio nominal. P son los precios en general. El asterisco significa extranjero y así solito es nacional. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que tú vas a tener, hijo. Esta es la fórmula que vas a ocupar para cuando te pidan calcular paridad de poder de compra, ¿sale? Ok, ¿Sí, Miss, Mau? sí, gracias. Sí. ¿No de qué, hijo? Ajá, entonces, muchachos, eso es lo que vamos a tener aquí. ¿Y por qué es importante? Bueno,
para evitarnos todo este relajo, muchachos, lo que se hace es que se construye el famoso, este tipo de cambio real está asociado a un índice llamado el índice Big Mac. Ajá. El índice Big Mac, muchachos, es construido por la revista The Economics, ajá, desde la década de 1980. Y lo que hace esta revista es determinar, muchachos, si un tipo de cambio está sub o sobrevaluado. Ha cambiado mucho la presentación de este índice, muchachos, se los voy a poner tantito. Se los voy a enseñar a calcular también, no es la gran cosa. The Economics, perdón. Economics, aquí está. Big Mac Index. Dejen que cargue. Ya saben que esto es un poco tardado. Sí, ya. Sí queremos las cookies. No sé qué me preguntan, pero sí. Bueno, ustedes que hablan inglés, porque su maestra está perdida en el espacio, ¿qué les muestra aquí, muchachos? Como pueden ver, les muestra cuánto está. Mande, Angélica. Ajá. Ok, chaparrita, no te preocupes. Cuando llegues a tu casa te conectes. No te preocupes, hija. Gracias por avisarme. Tranquila. Bueno, muchachos, vamos a ver esto. ¿Qué pasa con este índice Big Mac? El índice Big Mac toma como referencia el precio de la hamburguesa en Estados Unidos. Esto nos está diciendo junio, sí, no, enero, sí, no, junio. ¿Cómo se dice enero en inglés? January. Entonces no estamos, este es junio del 2021, sí estamos bien. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Aquí está, January del 2020. Aquí nos sacaron 2021, se fueron hasta junio. Ajá, ¿qué nos está mostrando, muchachos? ¿Cuál es el precio de la hamburguesa en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta en moneda local? ¿Cuál es el tipo de cambio explícito? O sea, ¿cuánto es? ¿Y cuánto está sobre o subvaluado la hamburguesa con respecto al dólar americano, muchachos? Por decir, con respecto a Trisa, nos está diciendo que la corona está sobrevaluada. Pero por decir, muchachos, el euro está subvaluado 11.1%. El dólar vale menos, ojo, valor, un 6%. Y así nos podemos ir, muchachos, con todos los países. México. Estábamos como... aquí está. México, el peso mexicano vale 43.7% menos en términos reales con respecto al dólar americano. Este es el índice Big Mac, ahorita se los enseño a calcular, muchachos, y como ven, pues tiene varias estimaciones. Ajá. Aquí está, marzo, abril, 2003, 2004, 2021. Y lo que pueden hacer es que pueden hacer diferentes comparaciones con las principales divisas a nivel internacional. El dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el yuan chino. ¿Sale? Entonces aquí es como vemos si nuestra moneda vale más o vale menos respecto a la de Estados Unidos. ¿Sí queda claro, muchachos? Ese es el índice Big Mac. Ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Miss. Todo bien, Miss. ¿Sí? Todo bien. Antes estaba más bonito porque tenían un mapa y era más interactivo y ahí uno le iba picando a los países y se veía, a mí me gustaba más cuando estaba así el portal, pero no me preguntan a mí, ¿verdad? Ok, ese nos va a servir para medir el índice Big Mac y aquí lo importante dentro de este índice Big Mac, muchachos, es que vamos a tener dos situaciones. Cuando la moneda está perdón, déjenme dejar más espacio. Aquí. Déjenme borrar esto y hacerlo bien. Déjenme dejar más espacio. Más vale que sobre espacio.
Cuando tenemos el índice Big Mac, muchachos, nosotros tenemos dos posibles esquemas. Del índice Big Mac. Nos pueden pasar dos situaciones, como les puse hace un momento. Podremos tener un tipo de cambio subvaluado o podemos tener un tipo de cambio sobrevaluado. En este caso, muchachos, ojo, en términos de pesos y billetes, muchachos, en términos de monedas, y esto sí lo voy a poner con texto, déjenme poner otro cuadrito por aquí, cambiarle el color, se los voy a poner. Maestra, en la Mande, fórmula, hijo. la P de arriba dice P y luego A, ¿o es un asterisco? Es el índice de precios en el extranjero, hijo. Ah, ok. El E con asterisco, P con asterisco es el índice de precios en el extranjero y acuérdense que P solita es índice de precios nacional. Ok, gracias. ¿Sale? No, ¿de qué, hijo? Entonces, a ver, ¿qué vamos a tener? Cuando tenemos un tipo de cambio subvaluado, muchachos, en términos cuantitativos, y se los voy a poner en mayúsculas, en términos cuantitativos, eso es muy importante, tiene que dar más moneda nacional por moneda extranjera. Voy a subir tantito el pizarrón. ¿Puedo subir tantito el pizarrón, muchachos? Sí, Miss. Sí. ¿Sí? Hasta ahí. Cuando nosotros tenemos... Ahí está. Cuando nosotros tenemos un tipo de cambio sobrevaluado, muchachos, se lo estoy hasta poniendo con colores. Igual, es en términos cuantitativos, es decir, de pesos y billetes. ¿Cuánto tengo que dar? En términos, esto se los pongo con mayúsculas, términos cuantitativos, se tiene que dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Eso es lo que nosotros vamos a tener, muchachos, cuando tenemos extranjera, perdón. Eso es lo que pasa, muchachos, con estos tipos de cambio. Cuando tenemos tipo de cambio subvaluado, cuando tenemos tipo de cambio sobrevaluado. Ahora, en términos cualitativos, ¿qué significa tener un tipo de cambio real sub o sobrevaluado? Significa, muchachos, que el poder adquisitivo de nuestra moneda nacional, cuando está subvaluado, es menor. Y cuando está sobrevaluado, el poder adquisitivo de nuestra moneda nacional es mayor. ¿Sí queda claro? Sí, más. Ahí en... Perdón, Min, se me trabó. ¿Me lo puede repetir esa partecita? Sí, hija. A ver. Un tipo de cambio subvaluado significa que el poder adquisitivo de mi moneda es menor. Acuérdense, poder adquisitivo de mi moneda. El poder adquisitivo de mi moneda es menor. Y cuando tenemos un tipo de cambio sobrevaluado, el poder adquisitivo de mi moneda es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Min, gracias. No, ¿de qué? Entonces, eso es en términos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué vamos a tener? Eso es tipo de cambio. Voy a darles toda la clasificación y ya después nos ponemos a hacer los ejercicios y qué tiene que ver con el comercio internacional. Cuando tenemos el tipo de cambio nominal, muchachos, ¿puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? Es más para... ¿Puedes subir tantito, Miss, el pizarrón? Solo tomo Sí, es uno. más, déjenme quitar esto para hacerlo en otra hoja y hacerlo bonito. Espérenme, ahí voy. Botón equivocado. Ahí, hija, ¿alcanza a ver bien o no? A ver, espérenme. ¿Ahí Sí. alcanza a ver bien? Sí, ya, gracias. No, ¿de qué, hija?
¿Ya listos para el Día de Muertos? Ya sé que faltan como 20 No, días, pues, pero ¿De qué se va a disfrazar? Pues el Día de Muertos va a ser antes del 2 de noviembre, yo creo. sí, ¿verdad? No, mi hijo quiere que me vista de dinosaurio, pero no hay vestido de dinosaurio que en donde exumís quepa. Va a tener que cambiar de disfraz, Miss. Sí, hija, ya. Mi hijo está obsesionado con los dinosaurios. Quiere que saque traje de dinosaurio. A mí también, me Pero encantan bueno, y tengo 20 años. está bien. Nos gustan los dinosaurios. Ok, ¿puedo cambiar ya, niños? No sé, Quiero pensar, ¿sí? Quiero pensar que su silencio es un sí. Ok, este es el tipo de cambio real. Ahorita les digo, vamos a ver toda la teoría y ahorita nos podemos hacer los ejercicios. ¿Qué pasa con el tipo de cambio nominal, muchachos? El tipo de cambio nominal estamos más acostumbrados a trabajar con él. ¿Por qué? ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Pues es con el que vivimos todos los días. Es el que ustedes escuchan en las noticias de cuántos pesos por dólar estamos dando. Ahorita, ¿en cuánto está el tipo de cambio, muchachos? Está creo en 20.75. 20.75. Ajá. Bueno, ese es el tipo de cambio nominal, muchachos. Vamos a tener, perdón, discúlpenme, que el tipo de cambio nominal, ahora se los pongo con otro color. El tipo de cambio nominal se define por el precio. Vean aquí, el precio de una unidad de moneda nacional en términos de una moneda extranjera. Palabras más, palabras menos, ¿cuántos pesos tengo que dar por moneda extranjera? Ajá. Y de este se derivan, y de este existen dos con respectivas clasificaciones. Ajá. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando hablamos de un tipo de cambio nominal, vamos a tener lo que es el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Entonces, con sus, las cuales son tipo de cambio, déjenme ponérselos con otro color, para que se vea bien esto. Vamos a tener, muchachos, lo que es el tipo de cambio fijo. Ajá. ¿Alguien sabe qué es el tipo de cambio fijo, muchachos? ¿O han escuchado hablar de él? Se vale decir no, no tengo ni la más remota idea. Pero contéstenme. ¿No? ¿Sí o no? ¿Alguna idea? No, ¿Algo? creo que no. No, hombre, ninguna. No. Ni idea. Ok, ¿qué es el tipo de cambio fijo, muchachos? A ustedes ya no les ha tocado vivirlo, pero a sus papás y a mí sí. Un tipo de cambio fijo, muchachos, es cuando la autoridad, que ahora sí que la autoridad del Banco Central, muchachos, la autoridad económica de un país, establece cuántas unidades de moneda nacional se deben de dar por moneda extranjera. Fíjense. Aquí vamos a poner que el Banco Central, porque es quien conduce la política monetaria de los países generalmente, el Banco Central establece el precio de la moneda nacional en términos de la moneda extranjera. Y como su nombre lo dice, muchachos, fijo,
este no cambia. Aguas con esto. Cuando un país decide adoptar un tipo de cambio fijo, muchachos, no es algo como de la adopto hoy y mañana lo aviento. No, es una política que generalmente implica cierto periodo de tiempo. No les puedo decir si 1 año, 2 o 10,000 años, porque depende de cada economía. Por decir, en el caso de nuestra economía, México mantuvo un tipo de cambio fijo de 12 pesos con 50 centavos por 22 años, muchachos. No sé si han escuchado hablar de ese mítico 12 con 50. Ese tipo de cambio se mantuvo desde 1954 hasta 1976, muchachos. O sea, 22 años, mañana, tarde, noche, sábados, domingos, fiestas, días, todo lo que ustedes quieran, mañana, a todo segundo, muchachos, ustedes sabían que el tipo de cambio era de 12 pesos con 50 centavos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un tipo de cambio fijo. Después se devaluó la moneda en el 76, 77 y se vino otro nuevo tipo de cambio fijo. Ahí sí no lo recuerdo bien porque no fue como muy relevante. Del 82 al 88, otro tipo de cambio fijo. Tampoco me acuerdo mucho. Del 88 al 94, muchachos, se tuvo otro tipo de cambio fijo que fue de 3 pesos con 50, 3,500 pesos por dólar, un punto por arriba, un punto por debajo. Y después del 1 de enero de 1995, muchachos, la economía mexicana no ha vuelto a adoptar un tipo de cambio fijo. Somos un tipo de cambio flexible. Es decir, se va a determinar en función de la oferta y la demanda. ¿Vamos bien? Niños. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cambio fijo, muchachos, cuando les digo, nuestro país tiene tipo de cambio fijo por moneda extranjera, perdón, ¿qué tipos de cambio fijo nosotros podemos tener? La subclasificación no nada más es decir, existe tipo de cambio fijo, existen diferentes regímenes de tipo de cambio fijo. ¿Cuáles van a ser, muchachos? Vamos a tener el tipo de cambio fijo. Se clasifica en 2 puntos. Régimen de cambio sin una moneda nacional de curso legal. En este caso, muchachos, lo que pasa es que los países abandonan su moneda y utilizan otra moneda como si fuera su moneda nacional. ¿Sí queda claro? ¿Sí me alcanzan a escuchar bien, muchachos? A mí me está marcando que me está fallando el internet. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Okay. se escucha Entonces, bien. ¿cuál es la definición de este? ¿Sí? Ok. Este régimen de tipo de cambio, muchachos, consiste en lo siguiente. Dice, la moneda que se utiliza es la de otro país o se pertenece a una unión monetaria. Ajá. Esta clasificación no es mía, muchachos, la da la ONU monetaria. Ajá. Maestro, ¿podría Entonces, ser como lo que hizo El Salvador con el Bitcoin? no, hijo. El Bitcoin, a ver, ¿qué está haciendo El Salvador con el Bitcoin? Yo tenía entendido que lo adoptó como su moneda. Pero el Bitcoin es una criptomoneda, hijo. Más bien que lo está. ¿Cómo la haces? Yo entendí que Ajá. como que sí está aceptando el Bitcoin como forma de pago, como si fuera un dinero líquido. No sé. Eso es distinto. Pues mira, Eso es distinto. Una cosa es lo que yo he aceptar eso visto como en medio de cambio. Ajá. lo que yo tengo entendido que muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, no sé cómo se llama este fenómeno, pero ya no tienen una moneda tal cual
de ellos, así como nosotros el peso mexicano. Por ejemplo, no me acuerdo de qué país, era varias personas con las que he hablado en una aplicación que estoy. Me dicen que ellos ya usan puro dólar. Ya no, o sea, les pagan en dólares y ya no tienen su moneda que era. Ok. Entonces, aguas, hijo. Eso que usted me está diciendo es esto, régimen de cambio sin una moneda nacional de curso legal. Ellos que están haciendo, adoptar el dólar como su moneda de circulación o se pertenece a una unión monetaria. Esto es la zona euro, muchachos. ¿Qué moneda utiliza Grecia? Euro, ¿no? El euro. ¿En España? Euro. ¿En Portugal? Euro. Sí me doy a entender, muchachos, los países que pertenecen a una unión monetaria no existe el euro griego, no existe el euro español. Vayas a España, Portugal, Grecia, Italia, Francia, Alemania, todos ellos utilizan euros. ¿Sí queda claro, muchachos? Maestra, una pregunta, ¿y eso es malo o es bueno? Dependiendo de lo que tú quieras lograr con tus objetivos de política económica, hijo. Muchos países que tienden a abandonar su moneda nacional como moneda de curso legal y adoptar otra moneda, lo hacen porque tienen graves problemas de inflación, tienen problemas de deuda, nadie tiene confianza en su moneda, su política monetaria sirve para nada y para lo mismo. Entonces te tratas de anclar a algo que te dé mayor estabilidad, ¿sí? Entonces eso depende. Una unión monetaria, hijo, implica muchísimas cosas. O sea, no crean que decir, ay, vamos a juntarnos todos y vamos a formar el euro fue un proceso sencillo. Es de que tienes que, bueno, retirar tu moneda de circulación. Como países miembro tienes que cumplir con ciertas reglas, tienes que cumplir con un nivel de endeudamiento, de finanzas públicas sanas, de un nivel de desempleo adecuado. O sea, son muchos requerimientos para formar parte de una unión de ese tipo. Y muchos países de la zona euro, muchachos, no lo cumplen. Con sus compañeros de economía internacional, yo lo veo y les decía, pídanle a un niño, todavía ellos no ven este tema, pídanle a un niño que se comporte como un adulto, que juegue a ser un adulto. Al principio el niño lo va a poder hacer. ¿Le puede exigir al niño que se siga comportando como adulto es más, todo el día, muchachos? Niños. No, porque llega a tener cuestiones de inmadurez en algún momento. Porque al fin y al cabo es un niño, ¿no? Pues les ponía ese ejemplo con sus compañeros, pídanle a una economía que siempre ha tenido altos niveles de endeudamiento, que siempre ha tenido desequilibrios, que nunca ha tenido control de sus finanzas públicas, que de la noche a la mañana arregle todos esos problemas y que los arregle bien. A lo mejor dices, bueno, doy el gatazo y eso le pasó a España. Hubo un tiempo en que sí cumplo con los requerimientos, pero después se les olvidó. Grecia, muchachos, Grecia es el mejor ejemplo. Al principio sí cumplo con todo, ingresó a la zona euro, desaparecieron los dracmas, adoptó el euro y hace hijos, ya tiene rato, unos 12 años, muchachos, ¿qué pasó con la crisis griega? Pues está muy endeudada, no ha podido Está solventar. Ajá, exacto, está súper endeudada, ¿no? Y debe, y es de la crisis griega, muchachos, fue a finales del 2009. Vean, ya tiene 12 años esa crisis. Y se habla como que se van a tardar como otros 20 años en pagar, ¿eh? Y dijo que con miras a que sean 50. ¿Sí me explico? Entonces sí queda claro en qué consiste este régimen de tipo de cambio. Les digo, no es bueno, no es malo, depende de las circunstancias de cada país. ¿Sale? En este caso, muchachos, y esto es muy importante, los países abandonan
su moneda, abandonan por completo. No, los países renuncian al control de su política monetaria, muchachos. ¿Yo puedo devaluar el dólar? Yo, México, adopté el dólar como moneda nacional. ¿Puedo devaluar el dólar, muchachos? Yo, México. No, ¿Por qué no? Si ahora es mi moneda. porque no es moneda, o sea, lo estamos tomando, pero no es nuestra, ya es de Estados Unidos la moneda, ¿no? Exacto, chaparrita. Entonces, cuando un país decide abandonar su moneda local y adoptar ya sea una divisa o una unión monetaria, muchachos, los países renuncian por completo a su política monetaria y esta queda supeditada a, pues, al país del que es la moneda. En el caso de la Unión Europea, pues queda a restricción del Banco Central Europeo. En el caso de los países que han adoptado el dólar como moneda nacional, muchachos, pues tienen que acatarse a lo que diga el Banco Central, ahora sí que la Reserva Federal de Estados Unidos. Si la Fed decide subir las tasas de interés, que les corte liquidez a ellos o algo, muchachos, eso ya es bronca de cada país, porque ellos están decidiendo adoptar esa moneda como su moneda, más no es su moneda como tal, ¿sale? Es, ahora sí, como dicen, estamos abandonando nuestra moneda. ¿Qué otro régimen tenemos, muchachos? Vamos a tener la caja de conversión o caja de convertibilidad. Cuando tenemos este tipo de cambio, muchachos, solo se emite moneda nacional que se encuentre respaldada por moneda extranjera. Tal cual, muchachos, el caso de Argentina cuando se dio el corralito. Yo sé que ustedes no nacían, que estaban o estaban muy chiquitos. Esto fue en el 2000, a finales del 2000, principios del 2001, muchachos. En Argentina se dio una crisis de caja de convertibilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 dólares en reservas, solamente puede haber circulando 100 dólares. No puede haber más. Tal cual. No más, no menos. Tiene que haber exactamente la misma cantidad que yo tengo. ¿Por qué se adopta esta caja de convertibilidad? Aquí decimos un peso argentino, muchachos, vale igual que un dólar americano. Entonces yo iba al banco hoy y depositaba 100 pesos argentinos, iba mañana. ¿Qué creen que sacaba? ¿Pesos o dólares? Si valen lo mismo. Dólares. Dólares. Entonces, ¿qué pasaba, muchachos? Que la gente iba y depositaba pesos y pesos y pesos y al otro día iban y sacaban dólares. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Banco Central Argentino? El Banco Central Argentino pues, tenía que conseguir todos esos dólares para hacer frente a las demandas de efectivo de sus clientes. Y entonces, pues vendieron todo, muchachos. Todas las empresas paraestatales argentinas, creo que ya no existe ni una o quedan súper poquititas, empresas paraestatales, muchachos, y lo que hicieron fue pedir dinero prestado para mantener el coeficiente de reservas. Está bien devaluado. Está bien devaluado. Y ojo, muchachos, ahí les va. En aquel entonces, hay un documental, ya es muy viejito, precisamente es en ese contexto. Hay un documental ahí en YouTube, búsquelo, es La Crisis Argentina, es de Discovery Channel, y en ese video, perdón, sale como en un día, por concepto de intereses, muchachos, la deuda argentina incrementaba 24 millones de dólares más. O sea, por cada hora subía $1 millón la deuda argentina. En un día debías 24 millones de dólares más de purititos intereses. ¿Ya ven? Otros han estado peor que nosotros. Entonces, también en este caso, muchachos, se renuncia al control de la política monetaria. ¿Sí vamos bien, muchachos?
¿Qué otro régimen de tipo de cambio fijo vamos a tener? Vamos a tener el régimen convencional. Cuando hablamos del régimen convencional, muchachos, es precisamente ese que no se mueve. Mañana, tarde y noche es el mismo. El régimen convencional, vamos a tener que el país vincula su moneda a una moneda importante, está de bienes dependiendo de qué le conviene, de bienes, y se mantiene, y se mantiene en ese rango. Ejemplo, el caso de México, lo que les decía, de 1954 a 1976, muchachos, mañana, tarde y noche fueron 12 pesos con 50 centavos. Vamos a tener, muchachos, otro tipo de cambio que es el régimen de bandas horizontales. De tipos de cambio fijo. Y en este régimen de bandas horizontales, muchachos, lo que vamos a tener es que se establece una media, un piso y un techo que va por un margen del 1%. En este caso, se establece un tipo de cambio. A ver, permítanme tantito. Me están escribiendo sus compañeros. Ahí voy, ahí voy. Sí, Daniel, nada más acuérdame cuando te salgas, hijo, recuérdame para que te ponga tu asistencia. ¿Sí, chaparrito? Vale, Y no, gracias. no, ¿de qué, hijo? Entonces vamos a tener que se establece un tipo de cambio dentro de ciertos márgenes. Márgenes lleva acento, márgenes. Márgenes de fluctuación de más menos un 1%. Ajá, muchachos. En torno, perdón. 1% en torno a un tipo de cambio fijo central. Este también lo tuvimos nosotros. Era lo que les decía hace ratito, México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, muchachos, teníamos este tipo de cambio fijo. Teníamos una media. ¿Cuál era mi media? 3,500 pesos, pero dejábamos que flotara por arriba hasta un 1% o por debajo hasta un 1%. Ese era el margen de movilidad que tenía nuestro tipo de cambio. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. Ahora, Sí, maestra. cuando Maestra, tengo una duda. Dígame, hijo. Ya estoy en el, es que lo que me cuesta mi trabajo es encontrar los datos. Estoy en el archivo y todo, pero los datos es lo que, no sé cuáles tomen. Según yo eran del 2010. Es la única actividad que me falta. ¿De cuál, hijo? De la actividad, de la entregable 3. ¿Y por qué está haciendo la tarea ahorita? No, nada más estaba checando eso. Por si tenía una duda, porque eso es lo que me faltaba hacer. A ver, ¿qué te falta, hijo? A ver, ¿qué te perdiste? Para checar los datos, los 5 datos. Tiene que agarrar, pero a ver, hijo, ¿qué actividad está haciendo del entregable 3? La última. La última, ¿qué le dice? Era sobre los 5 de las exportaciones e importaciones, sacar los términos de intercambio. Entonces váyase hasta el último dato, hijo. El último dato que encuentre de las exportaciones y de las importaciones, con ese trabaja.
¿sí? Ok. Y ya de ahí, no Sí. sé, te salen 300, vamos a poner que escogiste España. España tiene Sí. 300 de exportaciones y 100 de importaciones. 300 entre 100%, ¿cuánto te da? Pues me salió por arriba o por debajo de 100. ¿Sí, hijo? Ok. Sí. ¿Sí? Ok, Muchas muchachos. gracias. No, ¿de qué, hijo? Entonces, ¿qué vamos? Mande, hija. Yo tengo una pregunta en cuanto al caso de Argentina que mencionaba, de la crisis que pasó. Ajá, dígame, hija. Por ejemplo, bueno, quiero pensar que Argentina tenía su moneda nacional Ajá. y a causa de este problema que tuvo económico, renunció a su moneda nacional y ahora solamente maneja No, dólares. hija. No. El caso de Argentina es un caso de tipo de cambio fijo, hija, pero en otra modalidad. Por eso les decía, todos estos cuatro son tipos de cambio fijo, pero tienen diferentes características. En el caso de Argentina, hija, no es que tú abandonaras tu moneda nacional, es que tú decías, o en el caso de Argentina, era una paridad 1-1. Un dólar argentino equivalía a un dólar americano en aquel entonces. Entonces, ¿cómo funcionaba la caja de convertibilidad? Le va a sonar bien tonto, hija, pero es lo que yo le explicaba a sus compañeros en otros cuatris. Tú tienes aquí tu caja. De este lado te van a entrar pesos argentinos. Vamos a ponerle pesos argentinos. Tienes tu caja de convertibilidad, así como si fuera literal una caja. Entran tus pesos argentinos y de este lado vas a tener dólares. ¿Por qué? Porque si tú depositabas, se supone que aquí, si entraban 3 pesos argentinos y salían dólares, pues forzosamente yo tenía que tener 3 dólares. ¿Sí? Si entraban 100 pesos y yo los convertía a dólares, forzosamente yo tenía que tener aquí 100 dólares. ¿Qué hacía mucha gente en Argentina en aquel entonces, hija? La gente decía, pues si vale lo mismo un peso o un dólar, ¿qué moneda desea tener? ¿Pesos o dólares? No, el dólar. El dólar, pero oye, aunque yo te insista, oye, pero vale lo mismo, es lo mismo que tú tengas pesos a dólares. No, pero el dólar se maneja en casi todos los países. Y aparte vale Ajá. más, diferentes, Vale ¿no? más, y ya me empiezas a decir, no, sí, pero yo quiero dólares, ¿no? Entonces la gente iba a los bancos comerciales, hija, depositaba su dinero, depositaba sus pesos, o te pagaban tu nómina en pesos y tú ibas y sacabas dólares. Pues es lo mismo, ¿no? Tú me estás diciendo que es lo mismo. A eso se le llama caja de convertibilidad. Había circulando pesos, había circulando dólares. ¿Sí queda claro? En cambio, en este de aquí, tú ya no tienes moneda. O sea, aquí ya no hay pesos ni nada. Es el dólar nada más. Ok, gracias, profesora. ¿No? ¿De qué, chaparrita? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, muchachos? Profesora, ¿podría subirle tantito a la pizarra, por favor? Sí, claro que sí, hijo. A ver, Gracias. déjenme, ¿Y me por regreso. qué, maestro, y por qué decidieron tomar esa política de caja de conversión? Por los problemas de hiperinflación que tenía la economía argentina, hijo. Entonces, un régimen de tipo de cambio, no son malos, muchachos, es lo que siempre les he dicho en economía y en todas no es malo, no es bueno, depende para qué lo necesites. Y en ese entonces, pues ahorita, bueno, ustedes saben que Argentina tiene crisis de hiperinflación, pero en aquel entonces también tenían hiperinflación del 400, 500, 600%, muchachos, tenían muchos problemas en Argentina. Había mucha inestabilidad social. Recuerden que Argentina, muchachos, en la década de los 80 todavía pasó por una dictadura militar. Sí, entonces su situación no era la mejor de todas. Entonces esto fue una manera de brindarle cierta estabilidad. Y si ustedes revisan las tasas de crecimiento, tienen las bases de datos nada más para que se quiten el gusanito. Calculen las tasas de crecimiento de Argentina de los 80 para acá y van a ver cómo lo que fue a partir de los 90 hasta los 2000 parece que Argentina tiene un repunte económico muy importante, muchachos. Le pasa como a México con Salinas. Fue poquito, fue efímero, pero tú ya te sentías primer mundo, dijiste ya dejamos de estar fregados por todos lados. ¿Sí me explico?
O sea, lo que querían hacer era brindar estabilidad para tener un crecimiento. Exacto, hijo, pues lo que se buscaba era generar estabilidad económica, que se te dejara de devaluar cada rato la moneda. Es más, ni siquiera era peso. Argentina antes tenía, su moneda de Argentina antes eran los australes. ¿Sí? Luego cambiaron de los australes a los pesos argentinos. Hoy son pesos argentinos, pero antes eran los australes. Los ¿Sale? australes eran su propia moneda, nada más Ajá, cambiaron la terminología. con otro nombre, sí. Ok. Era otra moneda, con otra denominación, otro tipo de billetes. Así como yo no le puedo sacar, son billetes, son pesos mexicanos, pues te saco pesos mexicanos de cuando yo estaba chica. Te saco una moneda de $1,000 de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿No? Son pesos. Pues ya no vale. Pero ahorita son los nuevos pesos, ¿no? Lo que nosotros utilizamos en realidad es lo que llamaban en ese tiempo nuevos pesos. Y los pesos eran los que se utilizaban antes de que se quitaran esos 3 ceros, ¿no? Y antes había otros pesos, con José López Portillo había otros pesos, y así nos vamos, muchachos. ¿Sí? Oiga, maestro, ¿y por qué decidieron utilizar la caja de conversión y no cualquier otro de los regímenes? Porque eso fue lo que les funcionó a ellos. Mire, hijo, no conozco mucho de la política monetaria de Argentina, solamente algunos elementos, lo más general, pero lo que yo tengo entendido y lo que yo estudié en su momento es que Argentina necesitaba brindar esa disponibilidad de dinero y generar poder adquisitivo. Entonces, para ellos decir, no querían abandonar su moneda nacional, pero necesitaban generar esa estabilidad. Por eso adoptaron ese tipo de cambio. Es más, este fue establecido por Domingo Cavallo. Así búsquelo, así búsquelo Domingo Cavallo y va a ver todo lo que generó, porque él fue el creador del corralito y fue como funcionó en su momento. ¿Sí respondí su duda, hijo, o no? Sí, o sea, era lo más funcional, o sea, por así decirlo, siempre se toman las medidas más funcionales para llegar al objetivo establecido. Ajá, era lo que para ellos les funcionaba. A lo mejor a nosotros no nos hubiera funcionado. Depende vuelvo a hacerle hincapié, el famoso depende. Lo que le funciona a Argentina no le va a funcionar a México y viceversa. Lo que nos funciona a nosotros, pues tampoco les funciona a ellos. A lo mejor un pedacito sí, ¿sale? Todo tiene sus peros, ¿no? ¿Puedo subir un poco el pizarrón ya, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando nosotros tenemos un régimen de tipo de cambio fijo, muchachos, pueden pasar dos fenómenos, así como con el tipo de cambio real, nosotros podemos tener la revaluación. Ahora sí lo voy a poner bien, porque ya me di cuenta que mi letra es bien fea. Podemos tener lo que es la revaluación. Una revaluación que implica términos dar menos moneda nacional por moneda extranjera, y podemos tener, esa sí la conocen, bueno, han escuchado hablar de ella. La devaluación. Que implica términos cuantitativos, por eso se los pongo en mayúsculas, cuantitativos, dar más moneda nacional por moneda extranjera. En
términos cualitativos, muchachos, es un mundo de diferencia. Aquí nosotros estamos diciéndole al mundo que nuestra moneda vale menos, que lo que yo le dije al mundo, vamos a ponerlo en términos del dólar, muchachos, economía mexicana, yo le decía al mundo, ¿sabes qué? Con 12 pesos con 50 centavos tú puedes comprar lo que se compra con $1 americano. Y yo le decía a los gringos, mira, si tú vienes con $1, tú puedes comprar bienes que aquí en México equivalen a 12 pesos con 50 centavos. Estoy hablando del 54 al 76. Cuando se viene la devaluación, muchachos, estamos diciendo mi moneda vale menos y además no tengo cómo respaldar el valor de mi moneda. Aquí, muchachos, el papel de las reservas internacionales juega un papel súper importante. A ver, ¿qué son las reservas internacionales, niños? El dinero en oro que se tiene en el país, ¿no? Aguas, chaparrita, sí y no. Las reservas internacionales, una parte de las reservas internacionales de nuestro país están en oro y en plata porque son metales preciosos, pero hace muchísimos años dejaron de estar en patrones metálicos. Las reservas internacionales de nuestro país, una fracción están en metales y el resto, muchachos, está en divisas, es decir, en dólares americanos, en monedas fuertes. Ajá, generalmente dólares. Si ustedes escuchan en las noticias, dicen, las reservas internacionales de México ascienden a tantos miles de millones de dólares. ¿De dónde salen esos miles de millones de dólares, muchachos? Pues de las operaciones de mercado abierto de compra y venta de títulos del gobierno federal en mercados internacionales, vienen de las benditas remesas, vienen del lavado de dinero porque parte de las reservas internacionales, muchachos, por más peros que le o trabas que le ponga el Banco de México y los organismos al lavado de dinero, pues se te acaban colando. Profesora, es como el caso, yo me acuerdo que en mi cuatro pasado tenía la materia de macroeconomía. Ajá. Y el profesor nos comentaba de un caso que hubo aquí en México, bueno, en el sexenio de Calderón, que creo que hubo un problema económico en Estados Unidos y lo que hizo el sexenio de Calderón fue guardar o tener esas reservas de dólares para poder venderlos y también que la economía de México no se fuera a pique. No sé si va por Sí. ahí. Sí, hija. Sí, pues la crisis de los mercados hipotecarios del 2008-2009. Sí, es correcto, hija. Entonces, para eso, las reservas internacionales, muchachos, es la capacidad de pago de un país. San, san. Si nosotros no tenemos dinero, pues no hay reservas. ¿Qué pasaba cuando tú tienes un tipo de cambio fijo, muchachos? Como su nombre lo dice, fijo. Llueva, truene, relampaguee, se muere quien se muere, muchachos, ustedes lo mantienen en ese tipo de cambio. Cuando tú lo empiezas a mover, muchachos, por cuestiones del mercado, que la gente quiere dólares, suena tonto, pero se los voy a poner así. Si el mercado demanda dólares y empieza a haber presiones sobre el tipo de cambio, lo que tienen que hacer los gobiernos, en este caso México, que es nuestro país, tenía que agarrar, muchachos, y subastar dólares. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio se mantuviera en 12 pesos con 50 centavos. Ah, la gente no quiere dólares. Entonces yo iba y compraba los dólares y los escaseaba. ¿Hasta dónde? Hasta donde el tipo de cambio fuera 12 pesos con 50 centavos. Y esto se hace día, tarde, noche, en todo momento y en todo lugar. Estás manteniendo el valor de tu economía, muchachos. Cuando un país ya no lo puede mantener y dice, ¿sabes qué? Voy a devaluar mi moneda. Estás diciendo que tu moneda no tiene el poder adquisitivo de 12 pesos con 50 centavos como lo manejabas anteriormente, que su precio es otro completamente y es más, probablemente me tengas que dar más moneda nacional, yo tenga que dar más moneda nacional por ese dólar americano. ¿Sí queda claro, muchachos? La última crisis, ojo, la última crisis de devaluación del peso mexicano, muchachos, fue la crisis del 94-95. El peso ahorita no se está devaluando, se está depreciando y en términos reales se está subvaluado.
Ajá, pero no se ha devaluado. Aguas con esa terminología. Ustedes como economistas, como mis niños de negocios, comercio internacional, tienen que tener muy claras esas diferencias, muchachos. En términos cuantitativos, el fenómeno es exactamente el mismo. En términos cualitativos, son diametralmente distintos. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. Ya les digo que me voy a prender una veladora aquí cuando les dé clase para hacer sesión espiritista y me contesten. ¿Dudas? ¿Todo bien? Dice, no, ninguna. Ok, No. ¿puedo cambiar pizarrón? Vamos a terminar de ver la teoría. La clase que viene, muchachos. Espérenme, déjenme ver a uno de mis niños. Sí, Daniel, no te preocupes, hijo. Ahorita ya te vi que me avisaste. Y entonces ahorita que pase lista me acuerdo y te pongo tu asistencia. Nada más ves el video completo de la clase, ¿va? Y hazme tus tareas, no se te olvide. Y no se me olvida. Gracias. Órale. Perdón por la interrupción. Gracias. No te preocupes, hijo. Cuídate, mucho éxito. Ok, vamos a continuar, muchachos. ¿Qué vamos a tener? Les decía, ahora sí que rápido. Ya en la clase que viene vamos a estar terminando de ver los ejercicios y todo. Y yo estaría pensando, muchachos, que ya el viernes les voy a subir sus problemarios. Va a ser un problemario teórico y un problemario práctico. Todavía no tengo fechas de examen, eso quiero dejárselos bien claro. Pero yo estoy proyectando, muchachos, que su examen sea el 26 de octubre. O sea, todavía no tengo fechas, pero vamos a manejar que nos lo pusieran luego. Si nos ponen el examen el 26 de octubre, muchachos, ¿ustedes tienen clase antes de esta materia? De mi parte, ¿No? ¿No? Ok, perfecto. Para tener un margen, darles ese margen de media hora, muchachos, o sea, media hora adicional, no porque el examen el examen va a durar 2 horas y media, no, sino darles como ese colchón en lo que se conectan, en lo que aprende la computadora, y lo único que sí les pediría es que el examen a las 5:55, muchachos, yo cierro exámenes. ¿Por qué? Porque sus compañeros de las 6 también tienen examen. Entonces, ese sería lo único que tendríamos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Está bien. ¿Sí? De todas maneras, muchachos, afinamos detalles y yo creo que la clase que viene, ahora sí que se les van a juntar un poquito las actividades. La clase que viene, yo creo que la segunda actividad del entregable 4 la vamos a hacer aquí en clase, no se preocupen, va a ser de que ustedes copien bonito y hagan todo. Y les subo sus problemarios para que ya se pongan a estudiar. Prefiero que se pongan a estudiar con anticipación y a lo mejor que su examen no sea el 26, que sea hasta el viernes, ¿no? Pero que ya ustedes y podamos avanzar, ojo, no porque avancemos significa que va a venir ese tema en el examen, puede decir, bueno, podemos seguir avanzando y pero ya estudiamos, ¿no? Esa es la idea de más, ya irnos adelantando para prepararnos para el examen. Les voy a hacer un problemario teórico y les voy a hacer un problemario práctico. ¿Sí? Sí, profesora, muchas Sí, gracias. Miss. Órale. Entonces vamos a seguir para terminar con la teoría. Todavía nos quedan 10 minutos de clase. Ahora, seguimos con tipos de cambio nominales, muchachos, pero ahora vamos a tener tipos de cambio flexible. Ajá, ¿qué pasa con el tipo de cambio flexible? Como su nombre lo dice, muchachos, flexible, se mueve, cambia. Ajá, entonces cuando nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, ¿cómo se denomina o cuál es su definición? Un tipo de cambio flexible es cuando el Banco Central ahora sí que lo voy a poner con mayúsculas, no interviene, no se compromete, vamos a ponerlo así, no se compromete a mantener
un tipo de cambio determinado. Ajá. Aquí, muchachos, como su nombre lo dice, flexible cambia. Es más, el precio de la moneda se determina en función de la oferta y de la demanda. Ajá. Eso es en el mundo ideal, muchachos. Esto sería la definición y el comportamiento en un mundo feliz. Pero, ¿qué creen? Tampoco nos apegamos mucho a esas definiciones y también tenemos una subclasificación de tipos de cambio flexible. Y aquí es necesario señalar, muchachos, que cuando el Banco Central interviene en el mercado de cambios, muchachos, sin fijar la moneda, se habla de una flotación sucia o flotación intervenida. ¿Por qué? Tú dices, que se determina en función de la oferta y la demanda, pero el Banco de México ya subastó reservas. ¿Estoy dejando que se determine solito o estoy metiendo mi cuchara? A ver, niños. ¿Me puedes repetir, por favor, maestra? Ajá, fíjese, hija. Yo estoy diciendo que el precio de la moneda, el tipo de cambio se va a determinar en función de la oferta y la demanda, como ahorita, ¿no? Que se determine. Pero sale el Banco de México y dice, es que se está depreciando mucho la moneda y subasto dólares para evitar que se siga depreciando. ¿Estoy interviniendo sí o no en el mercado cambiario, como Banco de México, como esa autoridad central? Sí. Entonces ya Sí, no es está flexible. interviniendo. Ya se está interviniendo, entonces ya no es flexible, ya no se determinó solito. Estoy metiendo mi cuchara. A eso se le llama flotación sucia. Entonces vamos a tener una subclasificación. ¿Cuál es esa subclasificación de los tipos de cambio flexible, muchachos? Bueno, vamos a tener dentro de estos de tipo de cambio flexible, muchachos, tenemos lo que es régimen dentro de bandas de fluctuación. Ojo, no estoy fijando el tipo de cambio. Ahorita les explico cómo funciona. Ya lo tuvo México. Estos sí los hemos tenido más. El régimen dentro de bandas de fluctuación dice que la moneda se mantiene dentro de márgenes de flotación de más o menos un punto porcentual. En torno a un tipo de cambio central que se ajusta periódicamente. Y el grado de flexibilidad depende de la magnitud de la banda. ¿Cuándo tuvimos este tipo de cambio, muchachos? Cuando estaba Cedillo, luego que se salió Salinas. ¿Cómo funciona esto? Nosotros teníamos así el tipo de cambio, ¿no? En 3,500 pesos, ya les había dicho, y teníamos un piso y un techo, que era el que tenía Salinas hasta el 94. Cuando entra Cedillo, muchachos, pues ya empieza a ver que la economía mexicana no está muy bien y dice, ok, vamos a cambiar el tipo de cambio de 3,500 a otro tipo de cambio y que la banda de flotación no sea del 1%, sino del 2%. Y vamos a ver cómo se comporta. Y de repente veían, muchachos, que casi siempre estábamos por acá arriba. Entonces, cámbialo. Ahora que tu tipo de cambio sea otro y que tu banda se vaya abriendo. Yo a sus compañeros les digo que esto acaba siendo como el Pac-Man. ¿Cómo empieza cuando se muere? Abre su boca y luego acaba siendo un círculo completamente negro, muchachos. Pues eso nos pasó a nosotros. Ibas abriendo la banda. Bueno, poquito
otro poquito, y cuando menos te diste cuenta, pues ya no tenías banda, ya habías dejado que el tipo de cambio se fuera como se le diera la gana. En el caso de México, muchachos, nosotros el 1 de enero de 1995, imagínense pasar de 3,500 pesos más o menos con la banda de fluctuación a 5,000, o bueno, en aquel entonces, 5 nuevos pesos por dólar, porque todavía manejábamos los nuevos pesos, entonces todavía había monedas de las viejitas y eran 5,000 pesos por dólar. De la noche a la mañana, muchachos. Ya se imaginarán ya saben cómo nos fue. Eso es un régimen dentro de bandas de fluctuación. ¿Qué otro tipo de régimen tenemos? Magnitud, aquí está, una magnitud de la banda. ¿Qué otro régimen vamos a tener, muchachos? Vamos a tener la flotación dirigida sin trayectoria definida. Déjenme me apuro. En este caso, muchachos, lo que vamos a tener es que la autoridad monetaria influye en los movimientos del tipo de cambio sin comprometerse y especificar una trayectoria regular. Aquí lo que hacemos, muchachos, o lo que hace la autoridad, que es el Banco de México, es ir tratando de suavizar los impactos que tiene el tipo de cambio cuando hay mucha inestabilidad. Esto se dio los 2 últimos años del sexenio de Peña Nieto, muchachos. Hago referencia a Peña Nieto porque eso fue lo que pasó. No sé si recuerdan que Agustín Carstens constantemente estuvo subastando dólares. Bueno, el Banco de México estaba subastando dólares. No sé si recuerden. Sí, bueno, me mencionó. Más o menos, dicen. Bueno, cuando se dio ese fenómeno, muchachos, lo que decían, es que yo no te voy a decir, mira, cuando llega a 20 pesos ya lo dejo. No, sino lo que hacía el Banco de México es, ok, sé que vas a llegar a 20 pesos. Es lo mismo llegar a 20 pesos de 15 a 20 de sopetón o que llegues de a 15 a 20 despacito. A ver, muchachos, Pues es despacito, ¿no? No, Dicen, no es lo mismo, pero es mejor llegar despacito. dicen, es lo mismo, pero no es igual. Yo les digo a sus compañeros, suena esto muy vulgar y muy corriente, pero no es lo mismo que se las dejen ir de trancazo a que se los dejen ir despacito. ¿Por qué? Suena horrible, yo lo sé, pero ¿qué pasa, muchachos? Cuando el Banco de México lo que hace es ir amortiguando el golpe. Sé que voy a llegar a 20 pesos, sé que las implicaciones económicas van a ser las mismas, pero estoy dosificando el impacto, le estoy dejando ir poco a poco. En cambio, cuando lo dejamos a libre albedrío, dices, de la noche a la mañana el impacto es mucho más fuerte y los efectos son mucho más duros de inmediato. Entonces, eso es lo que se trata una flotación dirigida sin trayectoria definida. Estoy metiendo mi cuchara, tratando de suavizar el golpe, pero no me comprometo a dejar o a detenerme o a seguir interviniendo. ¿Sí queda claro, muchachos? Y por último, muchachos, ya, este sí que es el último, es la flotación independiente. Y cuando nosotros tenemos flotación independiente, el tipo de cambio determina en función de la oferta y de la demanda. Dependiendo de cómo está el mercado cambiario, muchachos. Y aquí el Banco Central no interviene. Lo que les decía nada más para que lo tengan como nota, en estos dos se dice que es una
flotación sucia. ¿Sale? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. La clase que viene vamos a continuar. Vamos a ver ya el ejercicio del tipo de cambio real. Les voy a enseñar a calcular el índice Big Mac y les voy a enseñar el impacto del tipo de cambio en las exportaciones e importaciones. No importa si es real o si es nominal, muchachos, el tipo de cambio tiene impacto en la balanza comercial. Ay, antes de que se me olvide, aquí en este fenómeno, muchachos, vamos a tener lo que se conoce como apreciación y depreciación. Cuando tenemos apreciación, es dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Igual, muchachos, en términos cuantitativos, ahora sí que no estamos metiéndonos en términos cuantitativos, es dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Cuando tenemos una depreciación, muchachos, en términos cuantitativos, igual, es dar más moneda nacional por moneda extranjera. Ajá. Y aquí estamos hablando de precios, muchachos, precios. ¿Es lo mismo el precio al valor de la moneda? No, creo que no. No, nada no es que lo ver, mismo. no es lo mismo. Entonces, muchachos, cuando hablamos de tipos de cambio flexibles, sí a largo plazo o ni siquiera en el largo plazo, si nosotros tenemos unas fuertes depreciaciones, obvio va a afectar el valor de la moneda, pero no son fenómenos idénticos. Una devaluación, una subvaluación implican un mal manejo de las variables macroeconómicas, muchachos, que generalmente acaban llevando a una crisis. Una depreciación, si bien tiene impacto en las variables macroeconómicas, no necesariamente es ocasionado por un mal manejo de estas. ¿A qué me refiero? Puede ser ocasionado porque alguien, perdón la expresión, pues abrió el hocico de más. ¿A qué me refiero? Alguien... el presidente dijo que les iba a cobrar, que iba a cancelar todas las obras de infraestructura privadas y ahora todas iban a ser del Estado. Eso genera certidumbre o incertidumbre, muchachos. ¿Incertidumbre? Ese es incertidumbre. Incertidumbre. ¿Ustedes qué moneda van a querer, pesos o dólares? Dólares. Y vámonos, y empezamos a vender pesos y empezamos a comprar dólares. Esa es una apreciación del dólar, una depreciación del peso. No necesariamente nuestra economía tiene que estar mal para que nuestro tipo de cambio esté depreciado, ¿sale? El chiste es que esto, muchachos, va a tener impacto en la balanza de pagos y, en la balanza comercial y muchas veces esto se utiliza para modificar el saldo y tener déficit o superávit comercial, ¿sale? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. ¿Puedo quitar el pizarrón? Sí, profesora, gracias. Sí, ya mismo.